En este episodio de Íntimamente te cuento cómo Plutón está transformando en su paso por mi casa 3 mi manera de comunicarme. Y también te cuento un poco de las energías del momento y de la importancia de saber comunicar y entrar en los grupos. Espero disfrutes de este episodio. Plutón, que es el regente de mi ascendente, lleva desde enero del 2022 pasando por encima de mi Sol. Bueno, mi Sol está en mi casa 3, que tiene que ver con la comunicación. Y Plutón, por fin, después de la quinta pasada por encima de mi Sol, empieza a dejar mi Sol atrás y dentro de poco pasará a Acuario ya definitivamente. Y ya para el año que viene estará fuera de orbe de conjunción con mi Sol, con lo cual supongo que para entonces la mayor parte de la transformación de la comunicación que llevo viviendo desde el enero del 2022 ya se habrá terminado ese capítulo, ¿no? Ya se habrá terminado esa transformación. Bueno, una transformación que he de decir que, claro, yo tengo la Luna, Mercurio, el Sol y luego Venus, todos en mi casa 3, Luna, Mercurio y Sol en Capricornio. Y Plutón entró en Capricornio y conjuntó mi Luna, que está a 1 grado en mi casa 3, en el 2013. Así que este viaje empezó ya hace unos cuantos años, unos 11 para ser exactos. Y primero conjunto mi Luna, a poquito conjunto mi Mercurio, porque tengo conjunción Luna-Mercurio, están muy cerca. Y ha ido transformando mi manera de comunicar y he pasado a, bueno, pues a comunicar en redes, a crear todas estas plataformas, ¿no? Por ejemplo, ahora los podcasts, los YouTubes, Instagram, etc. Y ahora, bueno, Plutón va a estar en mi casa 3 hasta el 2037, que se dice pronto, o sea que todavía queda y todavía tiene que pasar por encima de mi Venus. Y el 2037 conjuntará a mi Plutón Lilith. Bueno, pero ya veremos esa historia cuando llegue, que a mí la astrología predictiva no me interesa tanto porque, claro, o sea, es que depende de cómo vas evolucionando tú. Entonces, solo podemos hacer predicciones desde el marco de referencia del momento evolutivo que tienes. Pero si tú evolucionas mucho, pues ya no sirven las predicciones. Porque, claro, si cambias el marco de referencia, si cambias tú, y ya lo que se pueda predecir no tiene sentido, es diferente. Bueno, volviendo al tema. Plutón en mi casa 3, por fin dejando atrás mi Sol y transformando mi forma de comunicar. Entonces ahí pues a un nivel estoy cambiando mi forma de comunicar en redes, estoy dándole, pues he creado este programa dentro del podcast, también los YouTubes los he ido cambiando un poquito, poniendo más énfasis en YouTube y más cositas que quiero hacer. Menos energía en Instagram, que Instagram ha cambiado mucho y para el tipo de contenido que yo hago pues no es tan interesante ya. Pero bueno, lo importante y a lo que voy es que todos esos cambios externos corresponden también a realizaciones y cambios internos. Y lo que quería traeros hoy es uno de esos cambios internos que tiene que ver con cómo he tendido a comunicar siempre desde un cierto ansia, desde un cierto, ¿cómo diría yo?, deseo de conexión, porque para mí la conexión con las personas es lo más importante que hay, ¿no? Es algo, bueno, con Sol, Luna, Mercurio y Venus en casa 3 y la Venus está en Acuario, pues es lo que hay. O sea, me apasiona conectar con la gente, escuchar a la gente, entender a la gente, comunicar con la gente. Es que sin el vínculo con las personas, no, mi vida no sería la misma, ¿no? No habría entendido ni una quinta parte de las cosas que entiendo, porque me nutro mucho
de la conexión de las historias de los demás, ¿no? Porque se me da bastante fácil ponerme en la piel del otro y al mismo tiempo conectar con lo más elevado de esa persona para ver pues un poco pues de dónde viene, a dónde va, y eso a su vez me informa de las energías del momento porque se me da bastante fácil ver patrones en una persona o entre personas, veo los patrones con facilidad. Además, es que conectar con la gente, ante todo, me expande, ¿no? Me abre el corazón, me nutre a todos los niveles. Y digo la gente en general. Tengo muy buenos amigos, estoy rodeada de gente maravillosa, pero no solamente dos o tres de un grupito de amigas, sino de gente de muchos ámbitos diferentes con los cuales conecto a muchos niveles diferentes. Algunos niveles, algunas personas tengo conversaciones más profundas e intelectuales y espirituales, con otras no tanto, es una conexión a lo mejor más desde el deporte o más desde el corazón, pero con todas hay como un fondo de cariño, ¿no? De conexión profunda. También las personas de mi comunidad online, por supuesto, que las quiero un montón y desde aquí un gran abrazo a todos. Y, y no sé, las relaciones sociales para mí es lo que más me nutre. Sin embargo, a ver, yo tengo el nodo norte en Géminis casa 7 y vincularme ha sido una de las cosas que más me ha costado aprender en mi vida. Y es curioso, ¿no? Porque por un lado siempre he tenido como un deseo muy grande de conexión y por otro lado siempre de niña he tenido mucha dificultad para conectar con la gente, por las depresiones, por mi sensibilidad, por muchas historias. En mi infancia ha sido difícil conectar bien con las personas. Entonces ha sido algo que aprendí a, a hacerlo, aprendí a relacionarme de una forma muy consciente, observando cómo se relacionaban los demás. O sea, no era algo tan natural en mí saber cómo conectar. Tener en cuenta que, claro, yo de pequeña he vivido en muchos países diferentes, entonces cada cultura tiene su manera de conectar y cambiando de un país a otro, pues para mí era abrumador y muy confuso porque sentía cosas muy diferentes y no contaba con los apoyos de unos padres que no entendían esos niveles de sentimiento que yo tengo, ¿no? Entonces, bueno, he tardado mucho tiempo en aprender a comunicar, pero ha sido muy importante también el aprender a escuchar y a saber conectar con los demás. Y hablando de comunicación, por cierto, tuve desde el 2004 hasta el 2013 un proyecto comunicativo que era un periódico local. Primero era una revista y luego era un periódico online, diario, y todavía existe, todavía sigue siendo más o menos un referente en el pueblo donde vivo, en Javea. Es el Xavi al Día, por si alguien conoce Javea. Y fíjate que justamente cuando dejé, ahora que lo pienso, Xavi al Día es en el 2013, que es cuando entró Plutón en mi casa 3, para transformar mi forma de comunicar. Entonces, ¿qué pasaba con el Xavi al Día? ¿Cómo estaba comunicando? Pues la forma en que comunicaba, la forma en que conectaba, la forma en que transmitía era saliéndome completamente de mí y poniéndome totalmente en lugar de las demás personas. Recuerdo un día que eran las fiestas del pueblo, aquí celebramos San José, San Juan, perdón, San Juan. Aquí celebramos San Juan y el día antes de San Juan, el día 23 de junio, hay un ritual muy bonito que se reúne toda la gente del pueblo a saltar 7 hogueras que se ponen alrededor de la calle que rodea el pueblo, ¿no? Las calles que rodean el pueblo. Y entonces yo me subí, estaba con el Xavi al Día todavía, y me subí a un muro para hacer fotos de la multitud. Y estaba allí
estaba me sentía como parte del todo, pero al mismo tiempo me di cuenta de repente que yo no estaba, que yo me había fundido e identificado con todo. Y de alguna manera, o sea, conseguía como perderme en el colectivo en este caso. Bueno, hasta tal punto, que me acuerdo las elecciones municipales, que hay una estrategia en el pueblo de al lado, hay una empresa en el pueblo de al lado que hace estrategias de, bueno, calcula, por ejemplo, predicción de votos y todo esto. Y yo simplemente sintiéndolo de tan fuera de mí que estaba y tan conectada con toda la conciencia colectiva del pueblo, fui capaz de sentir y adivinar la intención de voto del pueblo mejor que una empresa que se dedica a eso, a recoger estadísticamente la información y, y calcularlo y transmitirlo, ¿no? Cuando me di cuenta de eso dije, wow, pero qué fuera de mí estoy, ¿no? Y ahí es cuando, bueno, un par de años después ya dije, no, hasta aquí vuelvo a mí, toda la energía para mí, y por eso el título del segundo libro es Vuelve a ti, de mi segundo libro. El del primero es Vivir desde el ser, ¿no? Que es todo este viaje que estoy haciendo de volver a mí gracias a Plutón pasando por mi casa 3, porque donde más me he dispersado siempre, a ver, tengo Tauro en la casa 7, Tauro es el signo que en la cúspide es donde más nos dispersamos y donde tenemos que aprender a conectar con nuestro ritmo, conectar con nuestro cuerpo para no dispersarnos. Y en mi caso, pues casa 7, la casa de las relaciones con los demás. Entonces, Plutón, que ya ha pasado por quinta vez encima de mi Sol, el, el aprendizaje se ve que me hacía mucha falta porque ha sido bien larguito. Ahora estoy empezando un poco como a ver la luz, a ver el otro lado del túnel, porque he estado progresivamente he ido cayendo y más o menos desde finales del 22 hasta ahora, como sintiendo cómo la comunicación se me encerraba en mí, cómo me iba cerrando y me costaba cada vez más comunicar hacia el público, ¿no? O sea, comunicar con vosotros. No encontraba la manera, o sea, me costaba muchísimo, ¿no? Lo hacía, pero me costaba. Y claro, encima que me costaba, pues si ya de normal tengo la tendencia a salirme de mí y buscar la conexión, porque como es tan importante, muchas veces busco la conexión desde un punto de desesperación o de ansia, que aunque no se note energéticamente está. Y pues las dos cosas, entre el bajón de energía, o sea, no tenía energía suficiente como para comunicar, más el ansia de llegar y comunicar, he visto cómo ese patrón, que yo ya sé que tiene mucho que ver con el abandono, ha hecho, además de por ser comunicación con el rechazo, pero el patrón de querer conectar y empujar, que es a lo que voy, o sea, de tanta ansia que he tenido para comunicar y conectar con la gente, he terminado empujando, alejando a las personas, ¿no? En general, ¿no? En mi vida. Eso me ha pasado muchísimas veces. Y siempre he tendido más, bueno, ascendente Escorpio ya de por sí lo da, ¿no? A acomodar mucho, a ponerme mucho en lugar del otro y a perderme yo en ese dar mucho, ¿no? En esa ansia de conexión, en esa ansia de querer comunicar. Y ahora, gracias a Plutón, estoy viendo muy claro de cómo me salgo de mí en mi deseo de comunicar. Y eso me está permitiendo empezar a hacerlo diferente, empezar a no tener tanta ansia y tanta necesidad para llegar a los demás,
¿sabes? Por ejemplo, y esto nos pasa a muchos que tenemos redes sociales o trabajos de comunicación, ¿no? Pues el mirar a ver si mis posts están funcionando en las redes sociales o hoy toca poner algo porque hace una semana que no he publicado nada. Este tipo de mentalidad lo que hace es que te saca de ti, que no estás en ti. Y si no estás en ti, no puede funcionar lo que ofreces al mundo. O sea, no, porque es como soplar palabras al viento. Es posible que la gente lo capte, pero no va más, no tiene más efecto. Y bueno, muchos de vosotros lo habéis dicho, lo habéis puesto en mis comentarios, sobre todo en YouTube, lo habéis observado, que para la calidad de vídeos que hago y la ayuda que ofrezco, sin embargo, y la cantidad de seguidores que tengo, que no está mal, no es una barbaridad, pero no está mal, sin embargo, no corresponde con la cantidad de visionados que tengo. O sea, mis vídeos no rulan por el mundo. Yo comparo con otras personas a lo mejor, y este es otro tema, la comparación, ahora voy a ello porque es muy interesante. Pero bueno, objetivamente comparo y digo, vale, esta persona con 3.000 y pico seguidores ha conseguido 22.000 visitas en un vídeo. Y yo con 6.000 y pico no consigo más que 1.000 y pico, apenas llego a los 2.000, ¿no? En el mejor de los casos. Y es como curioso, ¿no? O sea, mucha gente lo ha visto que ahí hay un bloqueo claro en mi forma de comunicar. Y más allá de algoritmos y de estrategias y todo eso, esto es energético. Y como tal, he de mirarlo en mí, he de mirarlo, he de entender qué es lo que está pasando en mí, porque esto no se soluciona desde afuera, ¿no? Y esto es un poco pues, las conclusiones a las que he llegado, que os estoy contando con Plutón en mi casa 3 sobre mi Sol, ¿no? Volviendo al tema de la comparación. Antes tendía siempre a compararme, soy un eneatipo 4 y mi tendencia es a compararme con los demás y siempre ponerme a mí por debajo. Gracias a Plutón he aprendido a dejar de ser víctima, entendiendo que yo elijo dónde quiero estar y cómo quiero estar, ¿no? Entonces yo siempre puedo elegir, así que ya no me siento víctima. Y he empezado también a ver cuando sentía esa envidia y ese por qué los demás sí y yo no, he empezado a cambiarlo por si veo algo de alguien es que yo también puedo, ¿no? Y entonces ahora he logrado, de forma honestamente he logrado, además en una situación en concreto en la situación de una reunión de creadores, de personas que tenemos comunidades online a través de la plataforma de Closer, ver cómo otras personas tienen éxito, éxito se refiere a conseguir más personas, por ejemplo, para la comunidad online, ¿no? Que para mí entra todo dentro del pack de comunicación. Otras personas consiguen que entren más personas y yo estoy al mismo nivel que desde hace 4 años y los demás llevan meses, muy poco tiempo, ¿no? Y en 4 años yo no he conseguido ir a más. Esto es lo mismo que me pasa con los vídeos y todo esto. Pero de repente, insisto, o sea, es muy importante, estoy compartiendo esta experiencia por si algo de esto os puedo servir. No la estoy compartiendo en plan de, ay, pobrecita, mira lo que me pasa. No, no es eso. O sea, yo entiendo que si eso está ocurriendo es que en algún nivel yo estoy creando esa realidad, ¿no? Entonces lo interesante es ver cuál es el patrón que me lleva a ese bloqueo. Y en concreto en cuanto a la comparación ha sido muy liberador el de repente el darme cuenta que nadie es igual que otros, cada uno tiene una circunstancia diferente y cada uno tiene un camino a recorrer que es totalmente diferente. El mío es como es y el de los demás es como es.
no me puedo comparar con los demás, no tiene ningún sentido. Por ejemplo, a nivel de comunidad online, pues por un lado tengo una comunidad online que es una maravilla, o sea, que el funcionamiento interno, la unión que hay entre las personas, los compartires, lo que aprendemos, lo que crecemos, es absolutamente alucinante, lo que entretejo con ellos. Me encanta. Creo que es una comunidad increíble. ¿Que no crece? Bueno, ya crecerá, ya irá creciendo. Lo único que he de hacer es ver qué partes de mí impiden mi comunicación, el que yo pueda llegar a más personas. Y espero y creo que con Plutón ya pasando a Acuario y dejando mi sol atrás, esta transformación está hecha. A lo mejor, seguramente, queden otras partes, pero por lo menos hay una parte que estoy empezando a ver con claridad que tiene que ver con esto, ¿no? Por un lado, con la comparación y por otro lado, con este patrón, como decía, muy de Escorpio, ascendente Escorpio, ¿no? Muy de ascendente Escorpio de entregarme en exceso y al hacerlo me pierdo de mí, como os contaba con la revista, ¿no? que me perdía en las noticias, me perdía en los clubes sociales, en lo que estaba pasando, en contar lo que tenía que contar, me perdía en eso y al hacerlo me perdía yo de mí y dejaba de estar conectada con mi corazón. Y claro, a mí me han dicho que en diseño humano soy generadora manifestante. Bueno, yo no entiendo mucho de diseño humano, pero una de las cosas que me han dicho es que me es muy fácil, como tengo mucha capacidad de acción, eh, entonces tiendo a arrancar ante la demanda de una situación con mucha rapidez y en ese proceso termino trabajando de más, cargándome de más, alejándome de mi corazón y alejándome de los demás. Y además también como empujando energéticamente a la gente fuera, ¿no? Así que bueno, espero que ahora ya que he visto este patrón, que voy a poder ser más consciente de cómo hago eso y en lugar de perderme, no olvidarme de mí y no olvidarme siempre de disfrutar de lo que hago, que es muy importante para seguir estando en mí. En general, si disfrutamos momento a momento, siempre vas a estar en ti. Entonces, y aquí quiero abrir otro pequeñito melón porque yo siempre he dicho, a ver, soy Capricornio, Luna, Mercurio, también en Capricornio, yo disfruto trabajando, es así de claro, disfruto haciendo cositas, disfruto estando en el ordenador, disfruto preparando cosas, pero disfruto de verdad, me encanta hacerlo, pero disfruto de verdad. ¿Qué pasa? Que si bien es cierto que me encanta y cuando empiezo estoy disfrutando, si soy honesta conmigo misma, muy a menudo lo que empieza con un disfrute, empiezo a prolongarlo y mi cuerpo internamente se va tensando y pasa de la apertura del disfrute al cierre de la tensión. Y claro, si preparo material desde ese estado emocional, lo que voy a transmitir, aunque esté todo muy bien, va a ser ese estado emocional. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Según el diseño humano, la clave para mí está en ir más despacito, en no ser tan impulsiva, en permitirme hacer las cosas poco a poco, porque como puedo hacerlo todo tan rápido, pero si lo hago rápido, me tenso internamente y entonces me desconecto del disfrute. Y me ha parecido súper interesante estas realizaciones con respecto a la comunicación, que espero que a alguno de vosotros os sirvan. Bueno, cambiando de tema, quería hablar también de un par de cosas más, o tres. Bueno, una de ellas es la pasada luna llena en Aries, que además ha estado en más o menos cuadratura con la oposición Plutón-Marte. Y a su vez, el Sol está haciendo una
creo que era un trígono, a Júpiter, sí, un trígono a Júpiter en Géminis. ¿Qué significa todo esto? Pues que Júpiter en Géminis nos trae muchas ideas, pero son tantas, junto con Urano en Tauro. Creo que en el último vídeo que hice, que está en mi canal de YouTube y también en el podcast, hablé de esto. Pero bueno, Júpiter en Géminis trae muchas ideas y son tan nuevas, tan frescas, tan veloces, que nuestros esquemas mentales egoicos necesitan adaptarse a esa información para poder digerirla bien. Pero si no estás capacitado, entonces lo que va a pasar es que tienes la sensación de desorden y necesitas como conseguir un sentimiento de control y de orden con respecto a la información que entra. Pero ¿cómo se va a manifestar eso? Pues un orden en el que vamos a intentar encajar lo nuevo que ni siquiera somos capaces realmente de percibir de forma tangible, la nueva información, lo vamos a intentar encajar en los cajones viejos de nuestra mentalidad antigua y allí ya no caben. Entonces es como meter circulitos en cuadrados y no caben, no hay manera. ¿Y qué pasa? Que si no caben, vamos a tener una sensación, una cosa es el efecto Zeigarnik, que es toda tarea inacabada genera una ansiedad y una especie de sensación de que no me olvido, para que cerremos el círculo. Entonces, si no cierras el círculo de algo, se te queda ahí la sensación pendiente y vas a intentar cerrar el círculo de alguna manera, porque si no genera mucho desasosiego, ¿no? Y claro, en ese intento de encajar esa nueva información en un lugar que no es el marco correcto, lo que va a hacer es, lo que provoca es que nos volvamos más intolerantes, más rígidos, más cerrados de mente, más críticos, con más juicios, y nos desconectamos del corazón. Así que la clave para esta configuración, y en concreto la oposición Plutón-Marte, la tendremos hasta abril, más o menos. Irá un momento Marte a Leo y luego vuelve, pero hasta abril va a estar más o menos haciendo efecto. Y entonces lo que va a pasar es que nos podemos o rigidizar mucho, volver muy intolerantes y agresivos, o lo que podemos hacer es escoger una sola idea y llevarla a cabo, sin importar si esa idea es correcta o no es correcta, pero no paralizarse en la acción. Porque como te paralizas en la acción, la energía se acumula y te vas a rigidizar un montón y eso es peor. Entonces, con esta energía de ahora, lo importante es decir, bueno, voy a probar esto y me lanzo y lo pruebo y me enfoco en una sola opción. Porque si no, lo que va a hacer, o sea, la mente en ese intento de darle vueltas y encajar, lo que va a ocurrir es que te vas a bloquear y vas a además identificarte en exceso con un fragmento de ti, con una parte de ti, que es una identificación egoica, que se va a rigidizar muchísimo y que va a generar bloqueos en tu vida. Entonces es importante, ante la información que entra, simplemente permitir que fluya y no tengas miedo de la nueva información. Puede generarte una sensación de vacío, un pequeño vértigo, y que también eso te puede llevar a mirar más al pasado, a buscar la zona de confort, a querer hacerlo igual que siempre. Pero lo importante aquí es accionar para hacerlo diferente, elegir una opción y acciona para hacerlo diferente. Y no te identifiques con nada, no intentes encajar la información en ningún sitio. De hecho, cada vez más estamos dando un salto cualitativo en nuestra forma de ver, de abordar todo el desarrollo personal, que hasta ahora estaba muy centrada en el pasado y en la mente. Estamos pasando a centrarlo más en el cuerpo y en el futuro, en la dirección hacia dónde vamos. Y también el formato, y ahora cambio otra vez un poco de tema, ¿no? El formato que yo veo con la relación, con el desarrollo personal, con cómo estamos
o cómo es necesario hacer ese desarrollo personal. Ya no es tanto a base de estoy fallida, lo estoy haciendo mal, me tengo que corregir, tengo que aprender. No es nada de eso, porque esa mentalidad, ese juicio con Plutón en Acuario puede ser muy incómodo, te puede llevar mucho al cierre y a la rigidez, y es justo lo que no queremos. O sea, es mucho más importante el entender que todo es perfecto tal y como es. La vida solo te trae situaciones para que tú puedas experimentarte a ti para ser más tú. No tenemos nada que elegir. Podemos elegir una opción u otra. Que elijas lo que elijas, vas a experimentar lo que necesitas experimentar. Así que dejemos de creer que tenemos la capacidad de elección, que no la tenemos tanto. Podemos elegir caminos, pero los caminos nos van a llevar al sitio que nuestra alma quiere, ¿no? Entonces da igual el camino que elijas, con lo cual elige lo que quieras y actúa, que por lo menos así vas a entrar más en coherencia. Mira, el otro día, ayer, según hoy lo estoy grabando hoy domingo, lo publicaré mañana lunes, este podcast. Y ayer, en el taller mensual de la comunidad online, el taller trataba sobre el Golem interior. Y el Golem interior es las partes de ti que has rechazado, apartado, de las cuales te quieres distraer, que niegas su expresión porque a algún nivel subconsciente te da miedo, te da vergüenza esa parte de ti. ¿Y qué pasa? Que la clave de todo está en ir recuperando esos fragmentos de nosotros mismos que están desperdigados y que proyectamos fuera al rechazar estas partes nuestras. Por cierto, esto es la energía de Acuario también, y cuando Plutón entre en Acuario, pues vamos a tener que hacer este trabajillo porque si no puede ser muy caótico. Explico un poco este concepto. Voy a abrir el melón por el lado de la energía de Acuario. La energía de Acuario es la energía de lo diferente unido por un futuro en común. Vibrando bajo es lo diferente separado. Por eso tiene que ver pues con el excluido, el rechazado, el rebelde, y uno tiene sensación de que nadie le entiende, etcétera, ¿no? Pero estos diferentes unidos es hacia donde hay que ir. Y lo que se percibe en Acuario es, por ejemplo, si yo soy Acuario o estoy conectando con mi energía de Acuario, tiene que ver con la unión con esas personas diferentes. ¿Qué ocurre? Que todas las personas que hay a nuestro alrededor son una parte de nosotros, son una proyección de una parte nuestra que está negada. Entonces, la unión de las personas diferentes hacia una meta en común es lo mismo que decir la unión de mis partes fragmentadas por traumas ancestrales y propios para poder ir hacia mi mayor futuro posible, mi mejor futuro posible. Por eso digo que Acuario tiene que ver con la fragmentación del alma. Y la forma en que podemos ver esta fragmentación es a través de nuestras partes divididas de la psique. Y a esto es lo que llamo el Golem interior. Aquellas partes repudiables, rechazables, que te dan vergüenza de ti. Y como decía, en mi comunidad online ayer estuvimos co-creando un taller maravilloso, por cierto, donde hablé de las diferentes teorías desde Freud y Jung y la Gestalt, de las diferentes teorías que contemplan las partes de la psique. Y también pasé pues por el Internal Family Systems, hablé de Lilith, hablé del Golem interior, hablé del bebé interior, para que pudiéramos entender lo importante que es
unir esos fragmentos que fueron divididos en tu psique, integrarlos en ti, reconocerlos, aceptarlos, integrarlos en ti, porque detrás de eso surgen tus talentos. Detrás de eso están los aspectos más singulares y maravillosos de ti. Y incluso vimos que muchas veces nos da miedo nuestros talentos, nos da miedo enseñar al mundo lo mejor de nosotros mismos. Es alucinante si lo piensas, ¿no? ¿Cómo nos puede dar miedo tener miedo de lo mejor de nosotros? Pues porque lo mejor de nosotros, y esto también hablé del complejo de Edipo y de Electra, que tiene que ver con esto, lo mejor de nosotros se siente, o sea, tu sol interior, tu fuego interior, tu alma, cuando se expresa, se siente como algo desde dentro de tu cuerpo, que de una forma calentita y maravillosa se abre y se expande e irradia, ¿no? Es como tener un sol dentro de ti que irradia y que magnetiza a las personas. Y eso es vivir desde el ser, y es allí hacia donde vamos. Pero la clave no es mirar el pasado, ver qué hiciste mal, castigarte, pensar que estás errada. No, la clave es entender cómo tus partes se pueden ir conectando, cómo las proyectas fuera sobre otras personas, cómo puedes manejar eso, esas partes para integrarlas, cómo tus partes protectoras te boicotean, etc. Pero bueno, si quieres saber más, te invito a que pases por mi página web vivirdesdelser.com y en talleres o directamente en talleres, mi taller del mes, ahí tiene que haber la información de los talleres pregrabados que están a la venta, y si no, en mi tienda online. Igualmente voy a poner en la descripción el enlace para que lo podáis ver. Y os recomiendo este taller porque la verdad estoy súper contenta de cómo lo hemos hecho. Digo cómo lo hemos hecho porque es que esto se entreteje entre todos. Y entonces, aunque estén participando las personas de mi comunidad, o sea, es como si todos fuéramos una única voz, ¿no? Y esto también es muy acuariano. Y bueno, a mí me encanta, es una experiencia súper bonita. Y nada, os invito a adquirir ese taller porque, vamos, es una maravilla y una forma diferente de abordar el desarrollo personal, no desde el castigo, sino desde el amor hacia uno mismo y sin proyectar nada fuera, sino recogiendo las partes de nosotros que tenemos por ahí desperdigadas. Por cierto, y hablando de grupos, de comunicación y de juicio, tuve la oportunidad de observar otro patrón muy interesante en una cliente de mis sesiones, pero que también me lo aplico a mí. Y creo que muchos de vosotros que estáis escuchando quizá os podáis sentir también identificados, ¿no? Y es el siguiente, es la dificultad a veces de sentirse parte de un grupo. Y este patrón es muy Saturno en Acuario, Saturno casa 11, Saturno Urano. El patrón es el siguiente, es llegar a un grupo, conectar con personas desde la apertura, ¿no? Desde el deseo de conectar, pero venir tan abierto y estar tan pendiente de la conexión que te pierdes en el grupo, como decía antes. Pero, ¿qué sucede? Que eso hace que te sientas mal y te cierres. Y al cerrarte, tu mente te intenta proteger a través del juicio, sintiendo, o sea, cómo criticas a los demás. ¿Qué ha sucedido antes? Antes de que tu mente te proteja cerrándote y juzgando, al abrirte tanto, has empezado a captar información de las personas del grupo, de todo tipo. Y como las personas son diferentes, hablando de Acuario, las energías que captas inconscientemente también son diferentes. Y cuando captamos energías diferentes que no sabemos encajar y que no sabemos que estamos captando, pues, ¿qué sucede?
como Júpiter en Géminis os contaba antes, ese exceso de información va a hacer que nos rigidicemos. Así que, recapitulo, el patrón es el siguiente. Me abro con mucho deseo en los grupos, con mucho deseo de conexión y comunicación, pero me descentro de mí porque pongo más énfasis en intentar conectar que en estar en mí. No recibo al grupo ni intercambio con el grupo, sino que me pierdo en el grupo. Entonces, esto implica estar tan abierta que empiezo a absorber todo tipo de información y de energías de las personas a mi alrededor, y al no poder encajarlas las interpreto como negativas y me conecto con el juicio, o sea, me vuelvo crítica y juzgo a los demás creyendo que como he sentido energías que a lo mejor son más densas, que no quiere decir que sean densas, sino es como yo las percibo, entonces creo que esas personas me están juzgando a mí. Y esto también es muy del patrón del rechazo, ¿no? Y el tema aquí, lo importante es entender que la vulnerabilidad o la debilidad, porque ser vulnerable está bien, pero una fisura y una debilidad inconsciente nos va a hacer reaccionar con las partes más protectoras que nos van a bloquear y van a ser más rígidas, más inflexibles y van a juzgar a los demás. Entonces la clave es darnos cuenta de cómo ante grupos, si no estamos familiarizados con esas personas, vamos a intentar de una manera, vamos a estar demasiado abiertas y recibiendo, queriendo ser vistas y reconocidas por los demás, y eso lo que va a provocar es que nos abrumen las energías que percibimos de los demás y a partir de ahí nos cerramos para cortarnos de ese flujo de energía. Pero el problema está en que nos cerramos negativamente, o sea, nos cerramos y juzgamos a los demás. Entonces, ¿cómo abordar esta situación para que no nos vayamos a esos extremos de juicio? Pues el activar el dar y el recibir. Cuando entramos en grupos es importante el llegar, el saludar si eres nueva, el aportar algo y luego el parar, escuchar, el comprender las energías y o las costumbres o normas de ese grupo y luego volver a aportar y luego permitirte recibir. Entonces es un flujo continuo de escucho, observo, aporto, escucho, observo, aporto, para de esa manera ir encajándome con el grupo, en lugar de simplemente tener la expectativa de que el grupo va a funcionar igual que otros grupos que he tenido o con mi último grupo, y no es así, porque cada grupo tiene una energía totalmente diferente. Y es todo un arte aprender a leer la energía de ese grupo, tener la paciencia para comprender la dinámica y la capacidad de observación para aportar lo que es necesario y dejarte recibir lo que aportan tal y como lo aportan. Bueno, y por último, deciros que aunque estos meses, según muchos astrólogos, son meses de turbulencia, no necesariamente, porque también hay como mucha conciencia de que no podemos seguir yendo hacia una visión de la vida en donde vamos a destruirnos mutuamente, en donde a ver si el más fuerte es el que gana y no puedo dejar que nadie me pisotee, sino que cada vez somos más conscientes de que las personas que hacen daño están heridas y eso no justifica el daño que hacen, pero hay que verlo con más comprensión y no con tanta rabia. Y cada vez somos más capaces de hacer esto y de darnos cuenta de que lo importante es la mirada interna y el descubrirte a ti y el integrar los aspectos de ti y permitir de esta manera alcanzar un estado de cada vez mayor coherencia, es decir, mayor conexión con el corazón, mayor capacidad de sentir, pensar y hacer en la misma dirección, y esto es lo que va a conseguir que nosotros fluyamos con la vida,
que estemos donde tenemos que estar, que veamos las oportunidades que tenemos que tener, que la vida fluya de una manera maravillosa y que conectemos con las demás personas. Y esa es la única labor que hay que hacer y nada más. Y creo que cada vez, poco a poco, más y más personas están siendo conscientes de esto y más astrólogos y psicólogos y demás están también hablando desde este punto de vista, lo cual me resulta súper refrescante y maravilloso. Pero bueno, y nos vemos dentro de 2 semanas para el próximo episodio de Íntimamente.